Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de charlas y de entrevistas de APYME Rosario que estamos arrancando desde los estudios del Centro Cultural ¿Qué te pasa? Hoy estamos con parte de la comisión directiva de Rosario, quien les habla, Joel Natali, conduciendo este ciclo de entrevistas y charlas, y quien me acompaña a mi mano derecha, el señor Yamil Carlomé, quien también nos acompaña el día de hoy, es Ricardo Rocuso, también integrante de la comisión directiva. Un desafío arrancar a que ustedes propongan su visión de cómo está la situación económica, productiva, comercial de la ciudad y la región. Y bueno, hoy para arrancar en esta primera edición vamos a contar con la presencia, si bien no en el piso, pero de una arquitecta que es magíster en planificación urbana y regional y doctora en geografía con orientación urbana. Estamos hablando de Cintia Ariana Barenboim, ¿sí? Bueno, primero agradecerles a todos y saludarlos a los tres. Primero que todo, antes de hablar de la gestión del suelo industrial, quería hacer una breve introducción del contexto económico y de desarrollo de la construcción que se vincula también con el suelo industrial. En este sentido, a partir del 2003, con el boom del desarrollo inmobiliario, que fue producto de los excedentes del campo que se volcaron en la construcción, y la construcción se empezó a ver como un activo financiero, no solamente creció la construcción de lo que tiene que ver con uso residencial, sino que se activó también la industria, ¿sí? Y en ese contexto, la normativa se plantea la actualización del Código Urbano de la Ciudad de Rosario, que no se pudo aprobar en un único documento, sino que se fue aprobando por partes. ¿Qué quiere decir esto? Que se hicieron distintas ordenanzas por distintos sectores de la ciudad para ir regulando las construcciones de los distintos rubros, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hace una ordenanza para el área central, después el primer anillo perimetral, el segundo anillo y los cordones perimetrales. Esto acontece entre el 2008 y el 2012, ¿sí? Y en ese sentido, en esta normativa, lo que se va haciendo es ir reconfigurando lo que tiene que ver con el uso industrial, ¿sí? Y se va de alguna manera como delimitando o prohibiendo, digamos, los usos más contaminantes o poco, digamos, compatibles con la vivienda, claro, los más problemáticas, principalmente en lo que es área central, primer anillo y segundo anillo, ¿sí? Y también surge un programa específico, que es el PRODESI, el Programa de Suelo Industrial, en el 2008, ¿sí? Acompañada de esta actualización normativa. Que lo que tiene este programa son 3 políticas de actuación, ¿sí? Una, que es la de consolidación, que es de completamiento de la infraestructura y aperturas de vías en las áreas donde, digamos, estaba permitido. Otras de traslado, que sería la relocalización de la industria, incompatible con otros usos, principalmente lo que tiene que ver con el uso residencial. Y por último, una política de actuación a futuro, que esta política lo que hace es ir tratando de asociar por rubros predominantes distintos sectores y en cierta manera divide el mapa de la ciudad en 5 zonas, ¿sí? La plataforma productiva ludueña, que es donde van a estar todas las industrias alimenticias y farmacológicas; el distrito industrial Presidente Perón, que sería Córdoba, más al fondo, que es donde van a estar las industrias siderúrgicas, de construcción y zonas logísticas, todo lo que tiene que ver con el mercado productivo de Fisher, donde más. El Parque Empresarial Rosario, que es una zona nueva que se plantea Uriburu al fondo, que se plantea para industrias grandes y medianas, áreas logísticas, Puerto Seco. El distrito industrial o plataforma productiva Biolagos, que ya era un corredor existentes, en donde se trata de agrupar industrias de frío y metalmecánicas, y también el tramo productivo y servicios sobre Uriburu, que es antes del parque empresarial, cerca de Circunvalación, que es donde también se plantea industrias medianas y de grandes logísticas. Pero ¿qué pasa? En conjunto con esta ordenanza, de alguna manera,
lo que se pide es que se vayan generando como polígonos industriales en estas nuevas zonas. Por ejemplo, el Parque Empresarial Rosario era una zona que tenía uso rural. Se le cambia el uso a uso industrial, esto de alguna manera también hace que se valorice, pero es una zona que no tiene la infraestructura básica, ¿sí? Entonces lo que se hace es como que se plantea la misma lógica de los desarrollos inmobiliarios, como por ejemplo en Puerto Norte, en la cual se va construyendo en Puerto Norte por unidades de gestión, desarrollos, y estos mismos desarrollos van, digamos, construyendo la infraestructura y abonando una cierta plusvalía a la ciudad. Pero no es lo mismo, digamos, desarrollo inmobiliario de esa magnitud, en algunos casos con capitales internacionales, que es lo que la industria rosarina, ¿no? Que son pymes de mediana y pequeña escala, que no pueden afrontar, digamos, el gran costo económico que tiene una infraestructura básica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto va expulsando, porque por un lado los permisos de habilitación son cada 5 años, cuando se vuelven a actualizar no son compatibles con el nuevo código urbano, y hace que de alguna manera vaya expulsando a la industria hasta el área metropolitana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay zonas, digamos, destinadas para el suelo industrial en la ciudad, pero están en su mayoría desocupadas. O sea, el 70% del suelo industrial en Rosario está disponible, ¿sí? Y en el área metropolitana el 35%. La mayor parte de las industrias que pueden relocalizarse eligen otros destinos en el área metropolitana. De hecho, ahora FUN estaba construyendo su parque industrial, bueno, se van hacia Pérez, hacia, digamos, distintos lugares de área metropolitana. Sí. ¿Y vos qué crees que está fallando? Porque por lo que vos exponés, hay una diferencia entre lo que es infraestructura residencial. O sea, el Estado, por más que quiera o no, en la zona de Puerto Norte ha invertido en infraestructura. Entonces hay una diferencia hasta de políticas a la hora de invertir, ¿no? Se le hace infraestructura a las cuestiones residenciales, y a las cuestiones de pymes han sido dejadas absolutamente de lado. ¿Vos creés que esto es así? ¿Hay cosas que reflejan más? En Puerto Norte no invirtió el Estado, porque lo que hace el Estado es cambiar el uso del suelo de una zona que era portuaria y ferroviaria a un uso residencial. Eso valoriza la zona y además cambia la altura máxima. En Puerto Norte tenemos edificios de hasta 130 metros de altura. Eso genera una gran valorización del suelo. Entonces, se hacen convenios urbanísticos con cada desarrollo, y lo que hace el Estado en estos convenios, que son acuerdos entre públicos y privados, es decirle, bueno, yo te cambio el uso del suelo, yo cambio los indicadores, vos podés construir más altura, pero vos a cambio me das obra. Entonces, los privados fueron los que se encargaron de hacer todo el parque de la costa, de todo lo que tiene que ver con la apertura de las calles. Lo pagan ellos porque se le ha valorizado inmensamente el terreno. No es lo mismo una actividad productiva y la capacidad de pago que tiene, ¿sí? Yo creo que lo que falla es una digamos, cuestión de gestión, digamos, de poner el foco en el suelo industrial, en invertir los recursos, quizás esta misma captación de plusvalía que sea en Puerto Norte o en otros desarrollos de la ciudad, invertirlos en zonas industriales. Realmente esa inversión o se queda en el mismo lugar, que hace que se vuelva a valorizar más, o en algunos casos se redistribuye en la ciudad para bienes social, que por supuesto es valorable, pero no hubo en las distintas gestiones políticas una intención de desarrollar, digamos, el suelo industrial. Recién en el 2019 se plantea otro documento, que es el Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas, que empieza a estar vigente a partir del 2020, que tiene algunas pequeñas cuestiones, como por ejemplo de consolidar todo el marco normativo en este plan, de promover otras áreas, hay áreas, por ejemplo, que en toda la parte sur
que es un área de protección y promoción de producción de alimentos que exime de TGI, que es un área no tiene tanto que ver con la industria, sino con la cuestión hortícola o de viveros y demás, pero de alguna manera va intentando, si bien falta, yo creo que lo que habría de tratar de hacer es que algo muy simple, es generar la infraestructura para que los empresarios que son medianos o pequeños, en mayoría en la ciudad, se puedan instalar en estas zonas, que sí está bien que la ciudad vaya diseñando y planificando áreas. También por un tema de seguridad, porque estas zonas también se pueden alumbrar mejor, se puede generar seguridad en esas zonas y un montón de beneficios que le pueda generar, digamos, al mercado, digamos, de la industria, ¿no? Cintia. Entonces, bueno, acá hay una pequeña intención, esto es muy nuevo, yo no la conozco en profundidad, si sé esto que consolida todo un mismo cuerpo normativo, que exime en algunos casos el tema de que se les pedía la donación de espacio público, como que se agrupen en polígonos y además que donen un cierto porcentaje de espacio público, o sea, cuestiones que eran inviables para la escala de industrias que tiene la ciudad. Pero falta muchísimo. Y para mí, o sea, tiene que ver con que Rosario no se ha pensado como una ciudad industrial, lamentablemente. Sí. Y ese es un problema, porque al haber desarrollo inmobiliario, lógicamente van a querer acaparar a la mayor cantidad de rentabilidad, ¿no? Y empieza ese problema. Los lotes son muy grandes, también en el de Funes, en la mayoría de los parques privados que hay dando vueltas son todos muy grandes y son muy difíciles para que una pyme se pueda instalar ahí. Por lo que vos decís, entonces tenemos un problema de distintos estamentos del Estado, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ha hecho? Digamos, ¿se sienta alguien de la municipalidad, alguien de la provincia? ¿Hacen falta así como mesas de distintos actores, de distintos tipos de Estado? ¿Alguien? ¿O qué solución tiene? Yo creo que primero tiene que estar a nivel municipal con la decisión de querer generar la infraestructura en estos espacios, ¿sí? Y después el gobierno municipal tiene que ver de qué manera lo puede financiar, sin darle esta carga a los privados, a las pymes, porque la forma que había buscado era que ellos mismos financien esta infraestructura, que es algo inviable. Por ejemplo, que se haga viable en Puerto Norte porque son otra escala de desarrolladores, ¿no? Claro, no, aparte son pero pocos. Entonces ¿cuál es yo creo que no tiene que estar la decisión, que sí ha tenido decisión, por ejemplo, para pequeños emprendimientos, ferias en la plaza, pero no para industria, no tuvo nunca una decisión industrial. Entonces tiene que priorizar eso, así como prioriza la vivienda social, como prioriza la salud, que somos modelos, nosotros en Rosario cada 20 cuadras tenemos un centro de salud, así como prioriza esas áreas, tienen que priorizar la industria. Porque entonces, hoy una vez sería... poniéndolo en agenda, después buscar el financiamiento, si no lo tiene el municipio, que lo busque o en la provincia o en la nación, o donde corresponda, o con algún organismo internacional. Por ejemplo, el tema, yo digo, no sé si es viable, pero por ejemplo el tema de la vivienda se financia con organismos internacionales como el BID u otros, que hay préstamos, ver de qué manera, pero tiene que estar, digamos, adecuado las áreas para que la industria se pueda instalar y no migre de la ciudad. Está bien. Porque también se pierden fuentes de trabajo. Sí, el impacto económico sobre la ciudad es horrible. Porque lo que está esperando la municipalidad es que se junten un montón de voluntades, digamos, y pavimenten una calle, digamos, ¿no? Por lo que o que vayan 50 empresarios pyme a la EPE y le digan, che, mira, ya nos instalamos acá, vení, poneme la luz, digamos. Lo que termina pasando es esto que pasa, el 70% de los terrenos están desocupados. Y termina acaparando la industria, que la que puede mudarse se está yendo a parques industriales privados. Claro, se van a Alvear, Funes, Pérez. Y del el impacto económico, supongo vos lo tenés estudiado, pero no es muy difícil imaginarlo. O sea, vos tenés que pretender mudar gente a Pérez que te trabaja en la empresa, y no sé si se pueden mudar todos, y te empieza a generar ciertas cuestiones sociales y económicas que no son para nada agradables en este contexto, ¿no?
No, por supuesto que no. Tenés que pensar en la movilidad. Después la gente más calificada se trasladará o tratará la empresa de trasladarla, y otro tipo de personal, como decirte, personal administrativo, personal de limpieza, que quizás lo pueden convocar en otra localidad. Es gente que pierde el trabajo en Rosario y vuelven a digamos, a emplear a personas de otras localidades. Sí, son varios gastos. Y después, bueno, algo que hizo este nuevo plan, que en realidad ya existía, es un impuesto a los lotes baldíos, como para desalentar algunas zonas de que no se ocupen para suelo industrial. De hecho, toda la ciudad tiene ese impuesto en el PGI. Pero inclusive quizás propietarios de estos terrenos que están en zonas industriales, que no lo pueden alquilar porque no tienen infraestructura básica, tienen que un impuesto mayor por ser un terreno baldío, ¿no? Que no creo que la intención de la persona sea que quede baldío, del propietario. Claro, pero no, es un círculo vicioso. No se resuelve la situación, sí. Es como que no se resuelve. A mí me da la impresión, si me permiten, digamos, que tiene que ver con una concurrencia de factores. Principalmente, ¿cuál es el rol del Estado en todo lo que estamos charlando? Que sabemos que termina siendo un camino rector, digamos, de esto, ¿no? Por otra parte, uno recorriendo empresas, siempre va a haber un planteo de un desarrollo cual y cuantitativo cada vez mejor de la propia organización empresaria. Pero sin ninguna duda chocamos con el otro elemento que se viene viendo, digamos, no solamente con este tema, sino con un montón de temas que tienen que ver con la segmentación. Es decir, si dejamos todo como está, no termina siendo igual para todos, o sea, termina siendo, creo que muy desigual. Si nosotros planteamos una determinada cantidad de metros mínima como para desarrollar una mudanza, medio que estamos planteando que no se puede mudar a alguien, o sea, que es un salto al vacío. Es decir, si a todo eso planteamos distintas incertidumbres, como es que en nuestro país, por supuesto, sucede hasta de forma cíclica, es como que estamos planteando una política de miedo, por más que hubiese condiciones mínimas como para desarrollar una mudanza y para tener una organización empresaria cada vez más fuerte, lo tira para atrás, ¿no es cierto? Entonces, por lo cual, este tema que tiene que ver con el suelo industrial es un tema como que venimos charlando desde hace muchos años desde las organizaciones. A lo mejor es como el tango, digamos, como siempre estamos volviendo, pero hay que volver concretamente, y a lo mejor creo que sería muy importante que quedara en las agendas nuestras como para poder tocarlo como un tema trascendente, digamos. O sea, así como charlamos el tema de que no hay viabilidad hoy de una empresa sin desarrollo de tecnología o capacitación, también es cierto como que tenemos que organizar nuestra ciudad y en lo que tiene que ver con los sectores productivos por los próximos 20 años, por lo cual creo que es un tema que necesariamente tiene que estar en la agenda productiva de la ciudad de Rosario. Sí, por supuesto. O sea, la política de gestión de suelo es fundamental. Yo, como que reitero, yo creo que se le ha dado más importancia a otras áreas temáticas, como el tema de la salud, la vivienda social y otras, que sí, o la cuestión cultural. Rosario es una ciudad que tiene una impronta cultural más elevada que el resto del país, pero no se le ha dado, digamos, la importancia que tiene, y sobre todo en la generación de empleo, no para los propios, digamos, empresarios, sino también por lo que genera en la ciudad misma, ¿no? Todo lo que mueve, digamos, la actividad industrial, que es tan fuerte como la actividad residencial u otra actividad que tenga la ciudad. Sí, aparte desde el punto de vista... También se puede ver como una cuestión, digamos, inmobiliaria, también se puede ver como una inversión, como se puede ver también el mercado de viviendas. No, desde el punto de vista del DREI, a la municipalidad no le conviene que se vayan tantas empresas. Aparte, sí, las que más producen. Tal cual. Bueno, es un tema que bueno, la idea era esta, ¿no? Empezar a meterlos en agenda para que cuando tengamos algunas entrevistas con
concejales, diputados nacionales, diputados provinciales, hacerles saber que este problema está, que la solución que ellos han brindado, que se ha brindado desde el municipio, es inviable, porque no se va a lograr nunca poblar esos terrenos con industria, y empezar a pedir soluciones, ¿no? Sí, básicamente pedir financiamiento para que el Estado haga la infraestructura necesaria. ¿Vos creés que es una cuestión más que nada, o sea, vos me decís, Puerto Norte se desarrolló porque eran pocos y eran privados y se pusieron de acuerdo en una mesa y anduvo? Acá cuando tenemos que sentar... Y lo pagaron los privados. Claro. Puerto Norte, todo lo que es infraestructura lo hizo los privados. ¿Sí? No soy dinero del Estado. El Estado organizó. O sea, en realidad los privados fueron con la propuesta, se hicieron documentos, se hizo un plan especial para todo el barrio y planes de detalle para cada uno de los inversionistas y convenios urbanísticos, y se pudo realizar. Acá es distinto, acá más allá que los privados industriales tengan los terrenos, estén las industrias, no está el capital para hacer esa infraestructura. Entonces acá se necesita más del Estado. Lo que pasa es que el municipio de Rosario no tiene todo el financiamiento. La subestación de la EPE de Puerto Norte, sí. ¿Sabes si la hizo la EPE o también fue de capital privado? Eso te desconozco. Lo que sí te puedo decir que la Avenida de la Costa y que el parque, eso lo han hecho los privados. Está bien. Porque es parte de la plusvalía que ellos pagaron. Sí, que el parque de la Arenera fue el último. Claro, pero acá tampoco hay tantos beneficios a nivel normativo, ¿sí? Y lo que sí, bueno, tendrá que ver si a través de un financiamiento internacional, si a través de un crédito, si a través de la provincia, si a través de la captación de plusvalía de otros desarrollos, si a través de nación, a través de qué mecanismo el Estado puede, digamos, recaudar financiamiento para hacer la infraestructura. Eso es lo que hay que pedir. Está bien, y está bueno que establezcamos que no son comparables, digamos, que nadie puede decir, mirá, Puerto Norte, el Estado no puso un peso y anduvo, y acá no anda. No, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. No, y que entiendan lo que ustedes decían, la escala de la industria de Rosario, que no es la misma escala de la industria que Buenos Aires, ¿no? Que son cadenas internacionales, de gran cantidad de empleados. Acá son industrias en su mayoría, si bien hay industrias grandes, la mayoría son pequeñas y medianas. Entonces tienen que realizar algo acorde a esa escala. Sí, la grande no necesita prácticamente del Estado. Se compra un terreno lejos y listo. El problema es el pyme que tiene 300 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, que se encuentra que el terreno más chico es de 1000, que cotizado en una moneda extranjera, fuera de Rosario. Ahí es el problema. Exactamente. Cintia, te agradecemos tu tiempo. La verdad que estamos arrancando con este ciclo de entrevistas. Y bueno, muy interesante el tema. Seguramente nos deja un montón de puntas para poder seguir entrevistando a otras personas, a otros actores del mundo empresarial, del mundo de ingeniería, del mundo de la arquitectura. Y te agradecemos por este tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por difundir todo lo que se trabaja, digamos, en el CONICET en la ciudad de Rosario. Bueno, al contrario. Muchas gracias, Cintia. Un abrazo grande para Cintia. Bueno, pasaba Cintia Barenboim, quien nos daba su visión, su parecer sobre la situación, sobre todo de el suelo industrial en la ciudad de Rosario. Continuamos con el ciclo de entrevistas y charlas de APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la ciudad de Rosario. Pasaba Cintia Barenboim, arquitecta, doctorada, también forma parte del CONICET con sus estudios sobre todo lo que tiene que ver con suelo industrial y planificación urbana. Bueno, ¿les parece que sigamos un poco con la situación de cómo están las pymes, cuál es el rol de APIME en este sentido, en este contexto? Ricardo, ¿cómo estás viendo la situación? Bueno, tu parecer
tu sentir? Sí, bueno, la situación aparenta como contradictoria. O sea, si uno va a determinados guarismos desde la anterior pandemia que nosotros denominamos al gobierno anterior y lo que pasó con la pandemia propiamente dicha, digamos, se puede decir que estamos a valores que hoy se pueden llegar a comparar respecto al gobierno anterior. Si uno lo ve desde el punto de vista industrial, los guarismos a su vez en la provincia de Santa Fe están por encima del promedio. Si uno ve algunas cifras que se lanzaron últimamente también respecto a desempleo, también está sucediendo eso. Pero sin ninguna duda que hay problemas que tienen que ver con una matriz de concentración económica que hace que lamentablemente un montón de cifras que son elocuentes y que son interesantes, no solamente para el sector PYME en el cual nos referenciamos, sino también para los sectores populares en sí, terminan, digamos, disparados por un proceso inflacionario que se ve cotidianamente. Desde este punto de vista, digamos, sin ninguna duda que más allá de poder analizar temas coyunturales, que hay que analizarlos y tomar medidas urgentes sobre determinadas cuestiones, sin ninguna duda, si no entendemos esta etapa actual de desarrollo capitalista que se presenta en la República Argentina como se presenta a nivel planetario, creo que no vamos a poder entender las cosas. Sin ninguna duda que la mejor manera es, y por lo menos desde APYME creo que lo estamos haciendo, tomar a todo lo que estamos desarrollando como pata de una misma mesa. Es decir, por una parte, tener pronunciamientos claros con respecto a todo lo que está sucediendo, plantearlo con firmeza, con dureza, pero con la empatía suficiente como para tratar de llamar al empresario a que venga también a dar su punto de vista, pero por otra parte, como pata justamente, o sea, como otra pata más, es volcar información que tiene que ver con el quehacer empresarial en cuanto a créditos a tasas subsidiadas, en cuanto a aportes no reintegrables relacionados con capacitación, crédito fiscal o rondas de negocios o ferias que se puedan, digamos, desarrollar y donde nosotros como entidad podamos cubrirlos como un paraguas para que ellos puedan desarrollar negocios. Nosotros como APYME estamos participando en todos los foros en los cuales convoca el gobierno nacional, que ver con el 2030 de pensar una Argentina productiva, pero también es cierto que llegan momentos, digamos, donde las palabras se las lleva el viento, digamos, es decir, las invitaciones a diálogos con personas que no escuchan o que concretamente se pactan determinadas pautas y no se cumplen, y que eso lleva justamente a la pobreza concreta, digamos, de una parte importante del pueblo argentino, necesariamente se tienen que tomar medidas que tienen que ver principalmente con los formadores de precios. Lo que nosotros sabemos es que modestamente, pero con firmeza, si el gobierno nacional toma la decisión de ir justamente contra esos factores de poder, tiene que convocar a la sociedad civil justamente como para defender lo poquito o mucho que hemos logrado los argentinos, en función de también saber que si bien es desigual este crecimiento que se tuvo, también si uno lo tomara a valores en términos relativos a nivel internacional, es uno de los pocos países que ha tenido crecimiento de 2 dígitos, digamos, ¿no? Por lo cual tenemos que ver cómo ese crecimiento se plasma concretamente en el bolsillo de los sectores populares, que son en definitiva quienes abonan al crecimiento y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Sí, yo para aportar, yo creo que el capitalismo tiene un problema original, digamos, que es la concentración, ¿no? De hecho, en los principales países capitalistas hay una legislación antimonopólica muy fuerte, porque ellos saben que es el problema que genera el avance capitalista, ¿no? Y en la Argentina, después de la pandemia y después del macrismo,
los niveles de concentración son aún más elevados que antes. Entonces, aumentaron, digamos. Claro, vos te encontrás en una mesa que hay una gaseosa, un agua saborizada, un agua sin gas y demás, y son todos de la misma empresa. Y también si te pones a ver, tiene la empresa de café, si alguien se está tomando una cerveza, además, en una mesa a lo mejor hay 3 empresas que inciden en el precio de lo que se está allí consumiendo. Entonces, hay que tomar nota de eso. Son jugadores que antes eran fuertes y ahora son más fuertes todavía, pero hay que evidenciarlos, algo hay que hacer, porque si no, ¿qué vamos a dejar? Que pase lo que pase y va a ser cada vez peor. Entonces hay que tomar carta en el asunto, hay que evidenciarlo, hay que convocar a la sociedad civil a que comprenda esta situación. Hay que tener un mejor mensaje y más claro, y exponer y decir, mira, acá está pasando esto y esto, y llegar a la población y a lo mejor establecer mecanismos de control ciudadanos con aplicaciones, hacer denuncias. Hay que actuar, es el momento de actuar. Porque pensaba en algo, mientras hablaba primero Ricardo, y ahora lo decías vos muy bien, ejemplificándolo. Cuando te sentás en una mesa, con tu familia, en el trabajo, donde sea, claro, vos ves los distintos productos y pertenecen casi todos a la misma corporación o a la misma empresa, y ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a los índices, como decía Ricardo, necesitamos que el salario o el peso, digamos en este caso, vale un poquito más para que el que vive ese salario pueda tener un mejor margen, una mejor habilidad de consumo. Ahora, el problema está en que si vos, el Estado, por ejemplo, con un montón de políticas que toman, yo creo que de manera sumamente acertada, como la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar que se ha implementado a principios del 2019, que era para paliar lo del macrismo, bueno, pero todo ese masa de dinero que vos le pones en el bolsillo, sobre todo a los sectores más humildes, termina en el mismo sector, en el mismo sector, digamos. Entonces es como que se genera esa bola de nieve que no la podés parar, porque vos decís, bueno, sí, tenemos que tomar medidas concretas para esos sectores que han quedado fuera del sistema. Ahora, esa transferencia de recursos después termina siendo, digamos, para la misma empresa que concentra todo eso. Tenés un problemón porque la empresa dice, bueno, vos repartí todo lo que vos quieras, yo total te aumento y capto lo que vos vamos a decir, lo que vos le diste, sí, lo que vos ponés en la calle. Independientemente si fue producto de la impresión, del crecimiento, lo que vos ponés en la calle, poné todo lo que vos quieras, yo aumento y me lo quedo. Y para peor, lo que hacen la mayoría de estas empresas es ir a comprar dólares con eso. Claro. Entonces por otro lado, tenés tensiones cambiarias, te hace aumentar el valor del dólar, te genera más inflación, te genera que vos tengas que poner más plata en la calle. No importa si vos pones más, yo me la quedo. Tenemos un problema estructural grave, digamos, grave. Bien, bueno, interesante la charla. Yo creo que este ciclo contará con más presencia. Seguramente vamos a tener algunas invitadas y algunos invitados, no solo del mundo empresarial. Sé que también tenemos ya comprometida alguna entrevista, me decías, para los próximos edición. Del mundo cooperativo. Del mundo cooperativo, interesante el mundo cooperativo, que siempre está ahí para salvar las papas al sector. Una muy interesante alternativa, digamos. Siempre es una alternativa, el sistema solidario cooperativo. Y también estaremos llamando, ¿no? ¿Por qué no? Personas del mundo de la política, quienes son también las encargadas de un poco tomar esta demanda de estos sectores y poder transformarlas en alguna política de Estado, en una política pública, o llevarlas, sino a la discusión donde a un consejo municipal, a un congreso nacional, que recoja un poco, ¿no? Las voces de estos sectores que entiendo yo, a ver, corríjame, es uno de los sectores más dinámicos de la economía, en tanto generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Sí, es el que más genera. El problema es que somos muchos. Son muchos. Muchísimos, pero estamos poco articulados, digamos, ¿no?
Entonces, a la hora de tomar una decisión fuerte, el gobierno dice, me reuní con los empresarios, y se reunió con los 3 apellidos que sabemos siempre. Claro. Y tenemos a miles y miles de pymes que no están representadas, o que sus representaciones son no son reales, no son fidedignas, porque si tenés tanta cantidad, llevar a una persona que diga, acá viene un representante de pymes, como uno, si somos miles. Entonces, tenemos el problema que somos muchos pero dispersos. Y hay un tema, digamos, que hay que tener en cuenta también. En el marco de cómo se está dando la conversación, por un lado, es muy difícil tomar decisiones coyunturales a temas estructurales. O sea, tenemos que tomar los temas estructurales de forma estructural. Por supuesto, con salidas coyunturales, digamos, ¿no? O sea, tratar de hacer todo lo posible como para que la salida esté lo más cercanamente posible a nuestra cosmovisión de vida, que tiene que ver justamente con una sociedad que se desarrolle en su plenitud y todos. Y por otra parte, en este marco, la PYME como organización termina siendo el último bastión de democracia económica que existe en la República Argentina. Por lo cual, si tomamos en cuenta eso, digamos, que es la PYME contra la concentración económica, contra la oligopolización, el rol que tiene justamente la PYME y las organizaciones que supuestamente pueden representarla son fundamentales, sin llegar a ser temas corporativos, ¿no? Interesante el concepto de democracia económica, me parece que coincido plenamente en lo que dice Ricardo. Y bueno, ojalá que empecemos con este ciclo para poder empezar a incentivar y a llamar, ¿por qué no? A transmitir un mensaje. Y a vernos y hacernos ver, digamos. A vernos y hacernos ver una problemática, y no tanto una problemática, sí, pero es un tema que es súper interesante, porque es como decías vos, son un montón, digamos, se mueve mucho el sector económico en general con las pymes, y bueno, es algo a que debemos prestarle suma importancia, y esto tiene que ver con este ciclo de charlas para poder interpelar, para poder discutir, para poder encontrar algún pequeño hilo, ¿sí?, de propuestas también, ¿por qué no?, para llevar en algún momento tanto como organización a PYME y con los distintos sectores políticos que les corresponda. Así que, muchachos, muy contento por esta iniciativa, por haber arrancado. Siempre cuesta un poquito organizarse, decía un viejo general sobre la organización, pero es lo único que nos salva, me parece. Así que vence al tiempo. Así que bueno, pronto tenemos una nueva edición. Bien. Le dejo un saludo grande. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.